Veamos las respuestas correctas a las preguntas que les dejé en la clase pasada. ¿Cuáles no eran correctas? Bueno, que el escurrimiento se produce con un consumo de energía J12 proveniente de la energía cinética en los escurrimientos permanentes y uniformes es incorrecto porque es proveniente de la energía potencial. Y tampoco era correcta que tomando un coeficiente C de Chesí igual a 1 sobre n por el radio hidráulico a la 1/6 se obtiene la ecuación de Darcy-Weisbach. Ese es incorrecto porque lo que se obtiene es la ecuación de Chesí-Manning. En los escurrimientos a superficie libre, la presencia de esa superficie, la forma de la sección y la rugosidad de las paredes van a condicionar la distribución de velocidades y van a hacer que esa distribución de velocidades sea no uniforme. Aquí en la figura podemos ver, es una figura tomada del libro Bentechow, las líneas de igual velocidad en la sección transversal que se llaman isotaquias y que nos permiten caracterizar cómo es esa distribución de velocidades en cada uno de los perfiles. De hecho, incluso podemos ver que las velocidades máximas no se registran exactamente en la superficie libre, sino que en general para muchas secciones se registran una cierta profundidad por debajo de la superficie libre. Si analizamos la sección rectangular, podemos ver que la máxima velocidad no se tiene en la superficie libre, sino que se tiene algo por debajo. En estos casos podemos ver las isotaquias en la sección transversal, pero también para un perfil 1 y un perfil 2 podemos ver cómo es la distribución de velocidades en la vertical. Podemos ver que cerca del borde sólido las velocidades son inferiores a las velocidades en el centro del canal. También en el centro del canal vemos que hay una variación de la velocidad con el tirante, con la variación de la altura respecto al fondo, y si bien las velocidades máximas se tienen en cercanía de la superficie libre, en general se tienen algo por debajo de la superficie libre. Si hiciéramos cortes transversales, por ejemplo en A y en B, podríamos ver que más cerca del fondo en B las velocidades van a ser menores que las velocidades más cerca de la superficie libre. E incluso también vemos cómo es la distribución de la velocidad en el ancho con un máximo en el centro del canal. Es decir, que la geometría del cauce y la rugosidad influyen en cómo se distribuye la velocidad tanto en planos verticales como en horizontales. Y viendo cómo influye la rugosidad en un perfil vertical de velocidades, acá podemos ver esquemáticamente cómo un lecho más rugoso genera un perfil diferente al de un lecho que es más liso. Esta no uniformidad de la distribución de velocidades conduce a que los coeficientes que tenían en cuenta cómo es la velocidad respecto de la velocidad media que habitualmente se utilizan en lo que es la aplicación de la ecuación de la energía o la ecuación de cantidad de movimiento, que son los coeficientes alfa de Coriolis y beta de Boussinesq, tiendan a ser distintos de la unidad. Uno, el de Coriolis, tenía en cuenta las velocidades al cubo, es decir, la potencia cinética del flujo, y el de Boussinesq las velocidades al cuadrado. Para secciones regulares normales, los coeficientes de Coriolis y de Boussinesq andan en estos rangos de variación razonables, pero en secciones compuestas y donde tenemos distintas condiciones de rugosidad en los distintos sectores, los coeficientes pueden ser mucho mayores. Por ejemplo, cuando veíamos en el caso de un flujo en inundaciones en el delta del Paraná, donde tenemos un flujo que está escurriendo por el valle de inundación, evidentemente ahí tenemos una rugosidad grande y la distribución de velocidades entre cauce y valle de inundación va a ser muy distinta, con lo cual ahí por ahí los coeficientes que tienen en cuenta esa distribución de velocidades pueden crecer mucho respecto de la unidad.
De hecho, ahí lo que se suele hacer es subdividir el flujo en distintos sectores, considerando zonas con escurrimientos diferenciados. También, si uno analiza la distribución de velocidades, y más allá de la distribución de velocidades en la dirección longitudinal, tanto las investigaciones de laboratorio como los registros de campo han mostrado que aún en canales rectos y prismáticos se desarrolla un flujo tridimensional con el desarrollo de un flujo helicoidal. Podemos ver, si uno analizara y midiera las velocidades en la dirección transversal, que aparecen componentes transversales que hacen como que el flujo no solamente tenga componentes en la dirección longitudinal, sino también en la transversal. Estas componentes en general suelen ser pequeñas respecto de las longitudinales y las solemos despreciar. Pero también podríamos tener que otro aspecto que influencia la distribución de velocidades, tanto longitudinales como transversales, es la curvatura en planta. Acá tenemos una vista en planta de un río, donde tenemos que el efecto de inercia sobre las líneas de corriente hace que haya contracciones del flujo y zonas donde el flujo diverge. En esas condiciones donde tenemos concentración de líneas de corriente hay más velocidad, donde las líneas de corriente se separan, la velocidad longitudinal disminuye, pero también estos efectos hacen que las velocidades en la dirección transversal también crezcan, tanto por la contracción de las líneas de corriente, aumento de las velocidades, y por efecto de las velocidades en la dirección transversal podemos tener fenómenos erosivos en algunas márgenes y fenómenos de sedimentación en otras. Les voy a mostrar acá, en el delta del Paraná, una serie de mediciones que se hicieron en este sector, que se llama Cinco Bocas. Las mediciones las hicieron Martín Irigoyen con Luciano Ergenreder, donde con un equipo perfilador acústico Doppler se determinaron velocidades en secciones características y la intención es mostrarles cómo puede ser la variación de las velocidades en la dirección longitudinal, pero también las componentes transversales de la velocidad y esas recirculaciones que se pueden llegar a ver. A modo de ejemplo, acá tenemos registros en algunas secciones. Esto es lo en Cinco Bocas, donde se midieron caudales a través de el uso de estos equipos de medición. Normalmente las secciones se representan desde margen izquierda a margen derecha. La margen izquierda es uno mira desde aguas arriba hacia aguas abajo y lo que le queda a la izquierda es margen izquierda, lo que queda a la derecha es margen derecha. También tenemos que llega a haber profundidades de casi 45 metros o mayores a 45 metros. Esto tiene que ver que justo ahí hay una contracción importante del flujo. Ya algo más aguas abajo tenemos una distribución donde se tiende a uniformizar más el escurrimiento y donde las profundidades ya bajan de 45 a 30 y pico de metros. Algo interesante para ver acá es que más allá de los colores que indican la velocidad en la dirección longitudinal, también podemos ver en los sucesivos perfiles recirculaciones del flujo que en estos lugares cerca de confluencias y bifurcaciones pueden ser importantes. Lo que hice acá, como para tener una escala más razonable, es deformar estos perfiles de medición para que ustedes vean cuando uno tiene una escala vertical igual a la escala en horizontal, cómo sería la distribución de velocidades. Esto lo hice porque cuando uno tiene un canal de un ancho con un ancho superficial mayor que 10 veces la profundidad, o sea, cuando estamos en este orden de funcionamiento en relación a tirante ancho superficial, en la zona central se puede considerar como un escurrimiento bidimensional equivalente al canal como si tuviera ancho infinito. En ese caso, el perfil de velocidades podría considerarse como único en los sucesivos planos paralelos
Es decir, que uno podría caracterizar el flujo con un único perfil si lo considerara como un canal suficientemente ancho en relación al tirante. Si uno quisiera medir las velocidades o velocidades características, normalmente la distribución de las velocidades en la vertical hace que a una distancia aproximadamente 0,4 del tirante en relación al fondo se tiene una velocidad próxima a la velocidad media. Eso es una simplificación y uno podría mejorar la caracterización de la velocidad media si por ejemplo uno midiera a 0,2 o a 0,8 también del tirante y toma un valor considerando 0,2, 0,4 y 0,8. Una vez que uno tiene una velocidad media característica del perfil, uno podría asignar para cada una de estas subáreas en que yo divido el área de la sección transversal una velocidad media. Cuando yo integro todo, puedo tener el caudal total y determinar el caudal, es decir, hacer el aforo de la sección. Como les comenté, hay métodos más precisos para hacer aforo de secciones basados en múltiples mediciones de la velocidad en cada vertical, pero por supuesto, las formas más precisas de hacerlo podría ser como cuando les mostré las mediciones que se hicieron en el delta del Paraná a través de equipos de mayor precisión como pueden ser ADCPs, que son perfiladores acústicos. Debido a la interacción entre flujo y borde sólido, se van a desarrollar tensiones tangenciales que, si las integramos sobre el área de contacto en el contorno sólido, dan lugar a una fuerza. Esta fuerza, desde el borde sólido hacia el fluido, actúa oponiéndose al movimiento, pero desde el fluido hacia el borde sólido va a ser un arrastre. En el caso de que tengamos fondos erosionables, esta fuerza de arrastre puede ser determinante de la movilidad o no de las partículas del lecho y va a ser uno de los temas que justamente son fundamentales para la determinación de la hidráulica fluvial. En un escurrimiento uniforme y permanente, la fuerza atractiva es igual y opuesta a la componente de la gravedad paralela al fondo, ya lo vimos, y como obtuvimos antes, la tensión tangencial media o el esfuerzo de corte medio resultaba igual a gamma por R por I. Eso en escurrimientos uniformes y permanentes. En escurrimientos gradualmente variados y permanentes, en lugar de I, habíamos determinado que la tensión de corte media o el esfuerzo de corte medio era gamma por R por la pendiente de la línea de energía total. Pero, obviamente, ese es un esfuerzo de corte medio. Para cada sección, cómo se distribuye el esfuerzo de corte, evidentemente va a ser distinto porque hemos visto que también es distinta la forma en la que se distribuyen las velocidades en la sección transversal. Por ejemplo, en un canal muy ancho, en estos donde habíamos considerado que el ancho superficial era mayor que 10 veces el tirante, en forma aproximada podemos asumir como que el radio hidráulico tiende al tirante. En esos casos, en lugar de trabajar con el radio hidráulico, podríamos tener como el esfuerzo de corte medio y que va a estar distribuido en todo el fondo. Acá va a valer tau 0 igual a gamma por H por I, es decir que reemplazamos el radio hidráulico por H. En canales no muy anchos, evidentemente esta fuerza atractiva no la podemos distribuir uniformemente sobre el perímetro y en estos casos la variación va a depender de dónde estamos tomando la tensión de corte en el perímetro mojado. Por ejemplo, en una sección trapecial de relación ancho de fondo tirante igual a 4, podemos ver que sobre el fondo la tensión de corte es próxima al valor que habíamos determinado recién de gamma por H por I, es del orden de 0,97 gamma por H por I, pero sobre los taludes las tensiones de corte son menores y van variando progresivamente a 0
casi hasta llegar a la superficie libre. Hemos visto cómo pueden variar las velocidades en la sección transversal, cómo influyen las condiciones geométricas y también la rugosidad en la distribución de las velocidades, y por supuesto también cómo varían las tensiones de corte en el perímetro mojado, y siendo obviamente que las velocidades no son uniformes, la tensión de corte tampoco la podemos considerar distribuida uniformemente en la sección transversal. Les dejo como para terminar una serie de consultas para que ustedes indiquen cuáles serían afirmaciones correctas y cuáles no.